Diócesis de Mayagüez y el Instituto Diocesano de Pastoral presentan el siguiente tema formativo: Jesucristo, Rey del Universo, el sentido escatológico de la historia, a cargo del Reverendo Padre Edgardo Acosta Ocasio. Escuchemos atentamente. Saludos, hermanos y hermanas. Continuamos este ciclo catequético que la Vicaría de Pastoral y el Instituto Diocesano de Pastoral de la Diócesis de Mayagüez han creado durante este tiempo de pandemia para mantener el contacto con los fieles y continuar nuestro proceso formativo. Nos encontramos ya al final del año litúrgico en la vida de la Iglesia. Celebramos la fiesta de Jesucristo Rey, y esta fiesta es como el broche de oro con el que la Iglesia cierra el año litúrgico, pero además nos lanza a la consideración y contemplación de lo que son las últimas realidades, de lo que es la escatología final, es decir, lo definitivo, lo último que nos espera. Y de ambos hechos, de la fiesta de Jesucristo Rey, su significado, y de la escatología como meta de nuestra peregrinación creyente, es de lo que queremos en este momento conversar con ustedes, plantear, entre otras cosas para corregir algunas nociones que por aquí pululan no pocas veces sobre qué acontecerá al final de la vida, al final del tiempo. Como ya dije, el último domingo la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Jesucristo, sabemos, es el Hijo de Dios enviado por el Padre para anunciar e inaugurar el reino sobre la tierra. Él mismo nos dice en su palabra, Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pero ¿en qué sentido Jesús es rey? Ante Poncio Pilato, que le pregunta antes de condenarlo a muerte, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le responde, tú lo dices, soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Jesús se manifiesta en este momento como rey en la debilidad y la humillación. La verdad no significa aquí una hermosa teoría, sino la revelación que el Padre le ha encomendado anunciar quién es Dios y su plan de salvación. Otros textos de la Biblia nos presentan a Jesucristo como Rey del Universo, coronado de gloria y majestad después de su resurrección. Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que los traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos. Como dice el Apocalipsis en 1:6-8, yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El reino de Dios se presenta en la Escritura como un hecho consumado, es decir, como un ya, pero al mismo tiempo como un hecho que espera su realización plena, y todavía no. Con la llegada de Jesús al mundo ha comenzado el reinado de Dios. Por eso le dice a sus discípulos, el reino está en medio de ustedes. Lucas 7:2. El reino está en medio de nosotros porque Jesús es el reino. Con él comienza la última historia de la etapa de la humanidad, en la que Dios mismo ha entrado en el mundo y el poder del demonio se tambalea. Y la enfermedad, el pecado y la muerte, signos del poder del maligno, retroceden y van a quedar derrotados para siempre. Nuestra fe cristiana pregona que Jesús, el Señor muerto y resucitado, ha ascendido al cielo en la gloria del Padre, pero de nuevo vendrá al mundo para poner punto final a la historia. El universo que tuvo un comienzo por obra de Dios, también va a tener un final por obra de Dios. Cristo
humillado y despreciado por los hombres en la cruz, aparecerá ante todos como lo que es el Señor. Serán inaugurados los cielos nuevos y la tierra nueva. La segunda venida de Jesucristo, la parucía, consumará la historia humana como la historia de la salvación del hombre y del mundo. Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo afeada por el pecado pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una morada y una nueva tierra en la que habita la justicia, en cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad. Así lo afirma el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, número 39. Proclamar la venida de Cristo en poder y en gloria es combatir para que comience ya a triunfar el bien, la justicia y la vida, aún sabiendo que su victoria definitiva solo se dará cuando Dios instaure los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso la Iglesia no se cansa de pedir: venga a nosotros tu reino, y de aclamar en la Eucaristía: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora, ¿qué le espera al hombre y la mujer después de esta vida? ¿Cuándo será el final? Hay un final en plenitud, hay un final escatológico. Jesucristo vendrá en su gloria, pero no sabemos cuándo ni cómo será. Pero lo que sí sabemos es que moriremos. Usted y yo vamos a morir, y el día de nuestra muerte será el final para cada uno de nosotros. ¿Qué nos espera después de esta vida? ¿Qué nos espera en el momento de la muerte? A la hora de la muerte, cada uno de nosotros vamos al juicio particular, personal, ante el trono de Dios. Dice San Pablo en la segunda Corintios, en el capítulo 5, que cuando esta nuestra habitación terrestre se desmorona, tenemos una casa que es de Dios, una habitación que no ha sido hecha por mano de hombre y que tiene duración eterna en el cielo. El desmoronamiento de lo terreno acontece en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, entonces, vamos a esa mansión celeste, si la hemos heredado, porque no todos heredarán la gloria eterna. Jesús advierte que algunos se pierden por no creer en Él. ¿Qué le espera al hombre? Pues salvación o condenación después de esta vida. Son los estados definitivos. Tal vez algunos salvados tendrán que pasar por un tiempo de purificación, en lo que conocemos como el purgatorio, en el que no me voy a detener porque uno de los temas que hemos tratado en estos encuentros ha sido precisamente este, ¿no? Toda nuestra realidad futura se ilumina desde Jesús, y concretamente desde su realidad de resucitado. Solo Él, verdaderamente hombre, nos podrá revelar también en la realidad gloriosa lo que es el hombre. También lo afirma el Vaticano II en Gaudium et Spes, número 22. ¿Qué acontecerá en el juicio particular, en la hora de la muerte? San Juan de la Cruz, el gran místico del siglo XVI, nos lo resume de esta manera: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. El Papa Emérito Benedicto XVI, en su encíclica Espe Salvi, afirma que el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia. San Juan Pablo II afirma que las predicaciones antes del concilio solían recordar nuestro futuro después de la muerte.
Acuérdate de que al fin te presentarás ante Dios con toda tu vida. Y tales predicaciones penetraban profundamente en el mundo íntimo del hombre, sacudían su conciencia, le hacían caer de rodillas, le llevaban al confesonario, producían en él una profunda acción salvífica. Así lo afirma en el libro Cruzando el umbral de la esperanza. Ello nos lleva a contemplar los novísimos. ¿Qué son los novísimos? Es la escatología, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué nos espera? Pues hay una realidad que nos espera, un juicio y una sentencia, que será de salvación, de gloria o de condenación, de infierno. Los novísimos propiamente son las ramas de la teología que trata de lo que sucede tras la muerte. Se habla poco hoy de estos temas, pero son asuntos que nos incumben a todos y que conviene tener presentes, sobre todo para evitar confusiones. Hoy muchos por allí se tornan apocalípticos, hablan de un final catómbico, hablan de tragedias, hablan de que vendrán desde los 3 días de tiniebla, las hambrunas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿es esto realmente lo que tiene que convertirse en prioritario en nuestra vida? No, por supuesto que no. La muerte tiene que ser contemplada como una realidad que nos espera. Pero sobre todo debemos meditar sobre la muerte, aunque a la así llamada civilización del bienestar trata a menudo de borrar la conciencia de la gente, totalmente inmersa en las preocupaciones de la vida diaria. Benedicto XVI en su pontificado afirmó: es necesario evangelizar sobre la muerte y la vida eterna, realidades particularmente sujetas a creencias supersticiosas y sincretismos, para que la verdad cristiana no corra el riesgo de mezclarse con mitologías de diferentes tipos. Es doctrina fundamental de la Sagrada Escritura que la retribución que se reciba en la vida futura dependerá de los merecimientos o desmerecimientos adquiridos durante la vida terrena. El soberano juez hace depender su sentencia del cumplimiento u omisión de las buenas obras en la tierra. Lo que antes afirmaba, que resumía San Juan de la Cruz, es el capítulo 25 de Mateo a partir del verso 34. En la tarde de la vida te examinarán de amor, es decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de las obras buenas o malas que se hayan hecho en la vida mortal, 2 Corintios 5:10. Y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de vida, los que obraron el mal para la resurrección de condenación. Juan 5:29 y podemos ver también 25:46. Jesús habla del cielo con la imagen de un banquete de bodas, Mateo 25:10, 22:1 y siguiente, Lucas 14:15 y siguiente, calificando esta bienaventuranza de vida o vida eterna, Mateo 18:8, Mateo 19:29, Juan 3:15, etc. La condición para alcanzar la vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5:8. San Juan afirma que por la fe en Jesús se consigue la vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna consiste en la visión inmediata de Dios. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2. En el cielo todos los males físicos han desaparecido. Apocalipsis 7:9 al 17. La petición del buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús responde:
en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo podemos ver en Juan, el evangelista. De modo que el estado del cielo fundamentalmente es de estar con él. Lucas 23, 42. El infierno, en cambio, implica que cuando se muere en pecado mortal, sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, estaremos separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Así nos lo dice el número 1023 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús habla numerosas veces del infierno, 27 veces en el Evangelio. Le llama Gehenna, donde el gusano no muere ni el fuego se extingue, Marcos 46. Fuego eterno, Mateo 25, 41. Horno de fuego, Mateo 13, 42. Suplicio eterno, Mateo 25, 46. Allí hay tinieblas, Mateo 8, 12. Aullidos y rechinar de dientes, Mateo 13, 42. Lucas 13, 28. San Pablo dice, serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses 1, 9. Romanos 2, 6 al 9. Según Apocalipsis 21, 8, los impíos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, Dios. Dios es Padre, infinitamente bueno y misericordioso, pero el hombre puede elegir rechazarlo. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. El infierno indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. San Juan Pablo II recordó que el pensamiento del infierno no debe crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad. Cuando hablamos entonces de escatología, de lo definitivo, de lo final, estamos hablando de la realidad del retorno de Cristo. Al final del mundo, del tiempo, Cristo rodeado de majestad vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. Jesús dijo repetidas veces su segunda venida al final de los tiempos. Mateo 16, 27, Marcos 3, 38. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Mateo 24, 30, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. El estandarte del Hijo del Hombre, según la interpretación de los padres de la Iglesia, es la Santa Cruz. El venir sobre las nubes del cielo manifiesta su divino poder y majestad. Casi todas las cartas de los apóstoles aluden ocasionalmente a la nueva venida del Señor y a la manifestación de su gloria. Ahora los hombres desconocemos el momento en que Jesús vendrá de nuevo. Eso de poner fechas concretas o decir será tal o cual momento es totalmente falsear esa realidad. Jesús dejó incierto el momento en que verificará su venida. Al fin de su discurso sobre la parucía dice: cuanto a ese día o a esa hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Poco antes de su ascensión a los cielos, declaró a sus discípulos: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. Hechos 1:7. San Pablo explica la dilatación de la parucía
porque Dios magnánimo quiere brindar a los pecadores ocasión de hacer penitencia. Ante Dios, 1000 años son como un solo día. El día del Señor vendrá como ladrón. Segunda de Pedro 3, 8 a Dios. Lo que sí tenemos cierto es que todos los muertos resucitarán en su cuerpo en el último día. El símbolo apostólico confiesa: creo en la resurrección de la carne. Los apóstoles, basándose en la resurrección de Cristo, predican la resurrección universal de los muertos. Hechos 4, 1 y siguiente. Los muertos resucitarán con el mismo cuerpo que tuvieron en la tierra. Cristo en su retorno juzgará a todos los hombres. El libro de la sabiduría es el primero que enseña con toda claridad la verdad del juicio universal sobre justos e injustos que tendrá lugar al final de los tiempos. Lo podemos ver en Sabiduría 4:20 y 5:24. Todo ello entonces avala el hecho de que cuando hablamos del final no tenemos por qué desesperanzarnos, entristecernos, llenarnos de angustia. Todo lo contrario, el verdadero cristiano anhela la venida del Señor, clama por la venida del Señor y se prepara para esperarlo con alegría. ¿Cómo? Viviendo la vida de la gracia, viviendo su fidelidad a Jesucristo, insertado en la comunión de la iglesia, frecuentando los sacramentos, ejercitándose en la caridad. No nos dejemos arrastrar por esas corrientes cargadas de superstición unas veces, de mitos otras, en las que centran ese juicio universal o ese final del mundo en hechos oscuros, escatómbicos, llenos tal vez de tragedia. No. Para quienes creemos, la venida de Jesucristo será contemplar con gozo, con expectación exuberante, el triunfo definitivo del Señor y de su reino, al que aspiramos y al que anhelamos. Vivamos este adviento de la vida y de la fe como un prepararnos, porque el Señor viene a nuestro encuentro. El Señor que ya vino a la historia volverá, y ese Señor viene en cada acontecimiento y cada vez que lo recibimos con fe y lo contemplamos en la Eucaristía, diciendo con toda la comunidad creyente la gran aclamación: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Maránata, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.